una sentencia histórica que condena al ex dictador Alberto Fujimori por los 4 casos de violaciones a los derechos humanos por los cuales se le ha procesado: Los Altos, La Cantuta, secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el secuestro del empresario Samuel Gaya. La Sala, que a nuestro juicio ha llevado adelante un proceso ejemplar por su pulcritud e imparcialidad, estableció que los crímenes cometidos por Fujimori se encuentran probados más allá de toda duda razonable, por lo cual le condena como autor mediato en el marco de un aparato organizado de poder, estableciendo al mismo tiempo que los casos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia establece claramente la relación criminal existente a lo largo de una década entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, y la relación de Fujimori con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado, lo que facilitó la aplicación de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre los cuales se registran al menos 50 casos perpetrados por el destacamento Colima. Un aspecto de enorme importancia de esta sentencia, es que cumple con reivindicar la dignidad de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Quiero enfatizar un aspecto de enorme importancia de esta sentencia, es que cumple con reivindicar la dignidad de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, a quienes se les reconoce oficialmente por primera vez en nuestro país que no pertenecieron a una organización terrorista y que por tanto no eran terroristas. Por todo esto, la Sala le ha impuesto a Fujimori una pena de 25 años de privación de libertad. Justicia ha sido dada. Consideramos que se trata de una pena justa, acorde a la ley y proporcional a la condición aberrante de los crímenes perpetrados. El Perú, ante los ojos del mundo, ha hecho justicia a las víctimas que por más de 17 años clamaron por ellas sin ser escuchadas. Este episodio representa un hito en la lucha por la justicia y el respeto a la dignidad de los seres humanos. La condena al ex dictador sienta un precedente histórico frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde las más altas esferas del poder, que suelen quedar impunes. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos saludan la decisión del tribunal de sancionar ejemplarmente a Fujimori, quien delinquió en complicidad con Vladimiro Montesinos en estos y muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos, y en delitos de multimillonaria corrupción y robo a los recursos del Estado que aún esperan ser juzgados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos resalta la integridad de los magistrados que conformaron la Sala Penal Especial, quienes a lo largo del juicio demostraron imparcialidad, transparencia y objetividad, garantizando un justo y debido proceso, en el cual ciertamente el acusado Alberto Fujimori gozó de la mayor amplitud y garantías para ejercer su defensa. Este proceso sienta un precedente histórico que reivindica al Poder Judicial peruano por la reserva moral que representan no pocos magistrados como los que conformaron la Sala Penal Especial. Lo mismo nos cabe decir sobre los representantes del Ministerio Público. Abrigamos la esperanza de que esta sentencia histórica marque una línea en relación con los juicios pendientes por violaciones de derechos humanos, que no deben quedar impunes, en aras a la verdad y la justicia que tienen derecho de las víctimas, sus familiares y toda la ciudadanía. Este año 2009 será recordado como el año en que la justicia recayó sobre un expresidente que simboliza mucho de lo peor que nuestra sociedad ha sido capaz de expresar en las últimas décadas. No nos alegremos por la condena de un hombre y la pena de su familia.
Reconfortémonos, sí, por lo que representa en términos de mensaje de igualdad ante la ley, de consuelo para las miles de víctimas que produjo sin remordimiento y de legitimidad para nuestra democracia, tan frágil que él se propuso destruir. En este día, quiero rendir homenaje a la perseverancia y valor de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que nunca se rindieron. En este día, reitero, quiero rendir homenaje a la perseverancia y valor de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que nunca se rindieron ni intimidaron ante un poder corrupto y homicida, y persistieron hasta alcanzar justicia. De ellos es este triunfo merecido, de ellos, de estas madres y hermanas, de estos padres y hermanos, de ellos es esta reivindicación que hoy la justicia ha pronunciado sobre sus seres queridos asesinados por quien hoy ha sido hallado culpable y sentenciado. A ustedes, madres y padres, familiares en general de La Cantuta y Barrios Altos, nuestro abrazo más profundo. A continuación, unas palabras de Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, sumándome a las palabras que ha expresado de satisfacción de Ronald Gamarra, efectivamente creo que los protagonistas de estas jornadas históricas son los familiares. Su fuerza, su valor, su perseverancia, su coraje es el que nos ha alimentado a todos quienes hemos podido intervenir de una u otra manera en estos 17 años de lucha por justicia y contra la impunidad. Pero a ellos también hay que sumar el reconocimiento y agradecimiento a los familiares del Santa, a los familiares de Caraqueño, a los familiares de Huacho, que también han sido casos en ese periodo. Y como rendimos homenaje a todas las familiares y víctimas de casos con los cuales estamos comprometidos los organismos de derechos humanos. En Ayacucho con Putis y Cabitos, Ajomarca, Cayara, con El Frontón, con diversos casos a lo largo y ancho del país. Ese es el compromiso que asumimos y ese es el compromiso que continuaremos. En esta ocasión, brevemente, quiero hacer una referencia también a la importancia de la solidaridad internacional. Hoy han habido delegaciones de organizaciones internacionales que desde los años 80 nos han venido acompañando en este clamor de justicia y de no a la impunidad. Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, la Fundación por el Debido Proceso, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y muchos otros. Y aquí ICEGIL, el Centro para la Justicia Internacional y la Ley. Y quiero también recordar que cuando empezamos esta lucha, luego de la huida de Fujimori al Japón, en el propio Japón se constituyó la Red por el Juicio a Fujimori, por la sección japonesa de Amnistía, el grupo Peace Boat, Kansai, abogados como Sayo Saruta, Yasushi Higashizawa, como nuestro amigo Kazuo Oguchi, que estuvieron siempre luchando aún contra la corriente en Japón para lograr la extradición. Y en Chile, asociaciones como las familiares de desaparecidos, CODEPU, FASIC y abogados que también se comprometieron con la lucha por la extradición de Fujimori. Y hoy, por eso es que estamos plenamente contentos con este resultado. Y queremos aprovechar para rechazar las declaraciones que acabamos de escuchar de Marta Chávez, diciendo que esta es una sentencia ideológica porque dice que se ha establecido que los estudiantes de La Cantuta no eran terroristas. Yo creo que justamente esta sentencia confirma lo que ya la Corte Interamericana estableció y señaló cuando estableció la responsabilidad del Estado peruano frente a estos crímenes. Y por eso es que rechazamos ese tipo de afirmaciones como las que ha producido la congresista Marta Chávez, que ya conocemos su trayectoria de encubrir crímenes, de proteger crímenes
y de consagrar impunidad. Ahora tendremos que estar vigilantes. No termina el camino. Hay una apelación. Y frente a esa apelación estoy seguro que con la comunidad internacional estaremos atentos para evitar que se pretenda revisar, revocar o anular la sentencia que se ha producido en primera instancia. Tanto la comunidad internacional como los organismos, los abogados. Y aquí también quiero rendir un homenaje a todos los equipos legales que han participado en este proceso. No solamente de mi institución, APRODE, sino del Instituto de Defensa Legal, de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEC, y de FEDEPAZ, que en conjunto han puesto todo su esfuerzo, toda su entrega para lograr este objetivo. De los abogados y luego la palabra de los familiares. Bueno, nosotros creemos que estamos muy satisfechos por la sentencia. Efectivamente es una sentencia que hace justicia. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo acompañando a los familiares en su lucha perseverante. Para nosotros el hecho de que buscábamos en esta sentencia no solamente una sanción punitiva, sino también la dignificación de la víctima. Y el día de hoy, con la sentencia, nos sentimos totalmente satisfechos por ello. Nosotros creemos firmemente que se ha establecido una verdad histórica y que la sala ha sabido respetar precisamente toda la verdad que se ha venido señalando durante punto por punto. Durante mucho tiempo la defensa de Alberto Fujimori decía de que no existían ninguna prueba. Sin embargo, el día de hoy la sentencia ha aclarado de que ha encontrado más de 240 hechos probados. Entonces yo creo que es algo que hay que rescatar y que la sentencia hay que estudiarla y hay que leerla bien, pero creo que es una sentencia histórica y que nos satisface plenamente en todos los puntos que hayamos solicitado. Creemos sobre todo de que esta sentencia tiene que ser un mensaje para otras personas que quieran sentir la tentación precisamente del poder para hacer violaciones a los derechos humanos. No hay nada impune, podemos tardar tiempo, pero la justicia siempre llega. Creo que ese es el mensaje a todas las personas que quieran violar derechos humanos. Gracias. Bueno, yo quisiera añadir a lo que ya ha señalado Gloria, un hecho que nos parece importante y trascendente. Queda establecido para la historia del Perú y del mundo que los actos de impunidad que desde las más altas esferas de los estados se establecen con la finalidad de encubrir graves crímenes a los derechos humanos, no van a durar ni van a perdurar. Siempre van a ser descubiertos y aquellos que los implementaron van a ser sancionados, van a ser condenados, como ha ocurrido hoy día. Creo que esa es una lección que este juicio histórico, esta sentencia histórica nos deja a nosotros. Gracias. Yo quisiera mencionar 4 cosas que sugiere como reflexión luego de haber asistido a esta última sesión de este juicio contra Alberto Fujimori. Lo primero es que el Perú a partir de la fecha puede mostrar un antecedente en forma de precedente jurisdiccional para todo el mundo en realidad, respecto del juzgamiento de jefes de Estado que han cometido crímenes contra la humanidad. Creo que no hay ninguna exageración sostener que a partir de la fecha esta sentencia emitida por el Tribunal de San Martín es un precedente jurisdiccional en materia de graves violaciones a los derechos humanos, y hay que enorgullecerse de que sea un tribunal judicial peruano el que lo haya emitido. Y junto a ello decir que es también una muestra de que los crímenes cometidos desde el poder sí son posibles de ser juzgados en el Perú. Lo segundo, dar cuenta de algo que mencionó Gloria y que creo que es muy importante seguir destacando: la existencia de múltiples pruebas de diversa naturaleza en el curso del proceso judicial. Más allá de ese cliché martillado de manera insistente por el fujimorismo y por la defensa de Alberto Fujimori de que no hay pruebas, creo que la sentencia es una palpable demostración de que a lo largo de los 16 meses del proceso judicial lo que se incorporó fue múltiple evidencia que daba cuenta de una sola cosa:
de la responsabilidad penal de Alberto Fujimori. Por lo tanto, ahí hay un asunto muy importante, porque finalmente el proceso judicial logró cumplir su misión fundamental, que es descubrir la verdad y determinar una responsabilidad a partir de pruebas que creo que son contundentes y que demuestran solamente una cosa, que es la responsabilidad de Fujimori. Y las dos últimas cosas me parece que marcan una suerte de precedente y un punto y un paso adelante de esta sentencia con otras sentencias internacionales, inclusive creo yo, respecto a las sentencias emitidas por los propios tribunales penales internacionales. Lo primero es el señalamiento de que son crímenes cometidos bajo un patrón sistemático. Ese es un punto particularmente relevante para nosotros, para la Fiscalía, porque hemos postulado desde el inicio que los crímenes de Barros Altos y la Cantuta no eran un simple exceso, ni que simplemente era un acto de desviación de la política, sino todo lo contrario. Como lo ha mencionado el presidente San Martín en su breve exposición de la sentencia, fueron cometidos como crímenes de Estado, como parte de una política de Estado que utilizó métodos de lucha contrasubversiva entre la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La lista de casos presentada por San Martín, cometidos o crímenes cometidos por el destacamento Colina, son la mayor expresión de esa decisión política que se transformó en hechos criminales como los de Barros Altos y la Cantuta. Y el último punto que me interesa destacar es que esta sentencia también marcará una pauta a partir de la fecha, yo creo que a nivel internacional, de cómo se puede determinar la responsabilidad penal de un expresidente o de un jefe de Estado en la comisión de graves crímenes contra la humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos. Creo que ya hay un paso adelante en el contenido y en el texto de esta resolución judicial respecto de otras decisiones judiciales anteriores. Hay una construcción lo suficientemente sólida, coherente, consistente, sobre la base de la prueba que se ha aportado, para dar cuenta que hay un expresidente que no solamente tuvo una vinculación política con los crímenes, sino que adicionalmente es capaz, fue posible de determinar la existencia de que sus decisiones se convirtieron en órdenes de naturaleza militar que fueron ejecutadas por los aparatos de inteligencia en el Perú. Esas cuatro cosas son las que me sugiero como las más importantes reflexiones de la sentencia escuchada hoy por la mañana. Bueno, los abogados de la parte civil también queremos resaltar un hecho. Nosotros, digamos, como una de las primeras oportunidades en el país, dado este juicio histórico, intentamos de ir más allá del tema de la reparación civil al tema meramente patrimonial, y lo dijimos. El tema económico, la participación de la parte civil va más allá del tema meramente patrimonial. Exigimos, entre otras cosas, la medida de indemnización propiamente dicha, que tiene que ver con temas económicos, pero también exigimos medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y medidas de no repetición. Nosotros consideramos que, más allá de que el tribunal haya decidido no otorgarlas, porque a su criterio ya fueron otorgadas por el sistema interamericano a través de la Corte Interamericana en estos casos, lo cierto y concreto, o lo más relevante, es que el tribunal reconoce que son medidas que deben formar parte de la reparación civil en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. En otras palabras, el tribunal termina reconociendo que la reparación civil, o el tema de la reparación civil, no concluye solamente con una indemnización meramente económica, sino también que hay medidas de satisfacción, como por ejemplo el hecho de recoger que en ninguna parte del proceso se probó que las víctimas, las 29 víctimas, hayan tenido vinculación alguna, ya sea porque venían siendo investigados o por una sentencia condenatoria previa, con el tema del terrorismo. Como medida de satisfacción, también ustedes recordarán, solicitamos de que el tribunal disponga que se continúe con las medidas y las acciones tendientes a ubicar los cuerpos de las víctimas fallecidas, y eso lo ha hecho. Ha señalado que se tiene que seguir investigando, se tiene que hacer un seguimiento a qué fue de la investigación sobre los ADN que se enviaron, según se dijo en el proceso, a Inglaterra. Ahora, en cuanto a las medidas de no repetición y de rehabilitación, repito, nosotros consideramos que no es que el tribunal los haya negado per se, no es que diga que eso no corresponde a la parte civil de un proceso penal. Lo que dice es que en esta oportunidad, como ya se otorgó por el sistema
interamericano a través de la Corte Interamericana no corresponde o no es procedente en este momento. Eso significa que en otros casos de violaciones de derechos humanos, la parte civil puede pretender perfectamente ir más allá de la indemnización o del tema patrimonial y solicitar estas medidas de satisfacción, de no repetición y de rehabilitación. Gisela Ortiz, a nombre de los familiares de Cantú. Buenas tardes a todos y todas. Realmente este es un día histórico de mucha satisfacción en la lucha de los familiares. El día de hoy hemos escuchado todos con gran regocijo una sentencia dictada contra el principal responsable de la muerte de nuestros familiares, Alberto Fujimori. El día de hoy el Poder Judicial peruano decidió reivindicarse después de 17 años de impunidad con los familiares de las víctimas de estos crímenes cometidos durante la dictadura. El día de hoy podemos afirmar que nuestras cantutas de dolor, que fueron sacadas de nuestra universidad, que fueron asesinadas cobardemente, que intentaron ser desaparecidas, renacen desde esa tierra, satisfechas por la justicia que se ha escuchado. El día de hoy la lucha larga, empeñosa, persistente, emprendida por los familiares tiene un sentido, y es el sentido que nos da el sabernos reivindicados por una sentencia que no solamente castiga a este asesino, sino que incorpora en ella el reconocimiento de ser crímenes de lesa humanidad y por lo tanto la gravedad, más allá de lo personal, más allá de lo familiar, en nuestra condición de seres humanos. Y ojalá sea una sentencia que también sirva para ir forjando el respeto a la memoria y a la dignidad, que son parte también de la reparación que esta sentencia así lo reclama. El día de hoy hay un reconocimiento jurídico a los testimonios que permitieron el esclarecimiento del crimen en La Cantuta. El día de hoy hay una sala penal que reconoce y valora el testimonio del general Rodolfo Robles Espinosa, que sirvió para dar a conocer los nombres de todos aquellos miembros del destacamento Colina que cometieron los crímenes de nuestros familiares, pero que tenían la garantía de impunidad. Hay el reconocimiento también desde nuestra posición de familiares al general Rodolfo Robles y a toda su familia que fue víctima de la dictadura de Alberto Fujimori. Bueno, acaba de llegar el rector y las autoridades de la Universidad de La Cantuta. Esta sentencia también reivindica y valora el testimonio de todos aquellos periodistas independientes que nos permitieron el acercarnos a la verdad en el crimen de La Cantuta. Se valora el trabajo de Humberto Jara, el trabajo de Edmundo Cruz, el trabajo de todos aquellos periodistas que a través de su trabajo de investigación desde los años 92-93 le hicieron frente a la dictadura para lograr no solamente la ubicación de las fosas clandestinas donde estaban nuestros familiares enterrados por la impunidad, sino también con los nombres de aquellos responsables que permitieran la identificación de los miembros del destacamento Colina, el reconocimiento también desde nuestra posición de familiares al aporte de aquellos periodistas independientes que supieron realmente acercarnos a esa verdad negada por la dictadura de Fujimori. Lo más importante, creo yo, no solamente es haber escuchado que el principal asesino de nuestros familiares ha sido condenado por un tribunal de justicia a 25 años de cárcel por la responsabilidad que tiene en el secuestro, en la desaparición, en la ejecución extrajudicial, tanto de las víctimas de Cantuta y de Barrios Altos, sino también porque reconoce e incorpora la calidad de víctimas de otros familiares, de otras personas también ejecutadas por este destacamento Colina de asesinos y que lamentablemente, por razones netamente procesales, no fueron involucradas como parte del proceso de extradición. Hay, por lo tanto, el reconocimiento al derecho a la justicia y a la verdad que tienen los familiares de los campesinos del Santa, que tienen los familiares del periodista Pedro Yauri, de la familia Ventosilla, de Gómez Palomino y de todos aquellos casos cuya autoría directa
es el crimen cometido por el destacamento Colina, pero cuya autoría mediata es el crimen mandado a cometer por Alberto Fujimori. El día de hoy también, como parte de esa sentencia, tenemos que sentirnos satisfechos porque se dignifica la memoria de nuestros familiares en esa reparación moral que hemos venido exigiendo como parte de la justicia. Las víctimas de Cantuta y Barrios Altos son nuevamente considerados ciudadanos y ciudadanas de este país en su condición de seres humanos. No más la justificación de llamarlos terroristas para ser cómplices del criminal. No más el señalamiento y la estigmatización a la familia tras la justificación, tras la complicidad, tras el permiso para que desde el Estado se conviertan a nuestros familiares en el costo social o en el costo político de esta violencia interna que nos tocó vivir. El día de hoy nuestros familiares recuperan su condición de ser personas y de ser ciudadanos de este país, y creo yo eso es lo más significativo que nos deja esta sentencia. Pero también la sentencia valora, reconoce el derecho que tenemos como familiares a la verdad y a la justicia. El derecho que nos asiste a que cada uno de los responsables del grave daño que nos hicieran hace 17 años sean castigados por las responsabilidades que tienen en la muerte de nuestros familiares. Nos parece justo también que esta sentencia permita al Ministerio Público denunciar aquellas complicidades de otros personajes del entorno de Alberto Fujimori en la comisión de delitos que tal vez no fueron esclarecidos durante estos 17 años, y que esta sentencia puede permitir una mayor investigación y un mayor castigo. Creo que quienes luchamos por la justicia estamos por una justicia plena, que castigue la responsabilidad de todos, pero también las complicidades de aquellas voces que desde el fujimorismo ahora se levantan para desprestigiar, para no querer reconocer un fallo autónomo, independiente de nuestro Poder Judicial. Creo que siempre es bueno hacer memoria, y el día de hoy hay que recordar que fue Marta Chávez la de la tesis del autosecuestro de nuestros familiares en el año 93, y que con esa voz de liderazgo que tenía en el Congreso intentó garantizar impunidad, siendo cómplice de los criminales del destacamento Colina. 17 años después nosotros la seguimos señalando a toda esa bancada fujimorista que garantizó impunidad para el asesino de nuestros familiares, pero que permitió también leyes de amnistía y por lo tanto sembrar el olvido entre los peruanos, para que no recordemos los crímenes que mandaron a cometer, para que no recordemos las complicidades que ellos tomaron como decisión política para que estos hechos no se denuncien. Llamamos la atención también de la actitud irresponsable por parte de quienes ahora vienen ejerciendo la defensa de Alberto Fujimori. Nos parece irresponsable que desde la hija del expresidente, hoy sentenciado por el crimen de nuestros familiares, se siga señalando a nuestros familiares como los terroristas o a quienes son nuestros abogados como los defensores del terror, para seguir escondiendo las responsabilidades que se tienen. Más aún en la calidad de candidata que ella misma se ha autoproclamado para las futuras elecciones de nuestro país, porque sí creo que es peligroso que quien pretenda ser jefe de Estado de nuestro país no sepa respetar las independencias de los poderes, tanto ejecutivo, tanto legislativo como judicial. Creo que todos merecemos el derecho a ser considerados ciudadanos de este país. Todos nos sentimos parte de este país, pero también exigimos el derecho a que se nos respete nuestra dignidad y nuestra condición de familiares, que se aprenda a respetar el dolor que nosotros tenemos, pero también que se aprenda a respetar el derecho a la justicia. Hay una segunda instancia a la cual ha apelado el fujimorismo a través de su abogado. Vamos a participar como familiares en esa segunda etapa, por supuesto, no solamente haciendo vigilancia ciudadana, sino también llamando la atención de la necesidad de que en este caso haya justicia para todas las víctimas, para todos los familiares. Ahora, en lugar de dar la palabra al doctor Juan Tutuy, rector de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Primero que todo, debo de reiterar a los familiares
de los deudos de nuestros estudiantes y docentes desaparecidos, a los familiares de las víctimas de los barrios altos, las muestras más plenas de nuestra solidaridad, y al mismo tiempo decirles que la condena impuesta el día de hoy, una condena histórica del tribunal al expresidente Fujimori, es el triunfo de la justicia contra la impunidad, el triunfo de la solidaridad y la perseverancia contra la indolencia y el olvido. Nuestra universidad expresa pues su reconocimiento a este tribunal que ha sabido estar a la altura de los acontecimientos por la rectitud con la que ha conducido este proceso. Pero al mismo tiempo también tenemos que felicitar a los procuradores y fiscales por el trabajo que realizaron, a los medios de comunicación independientes, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas de este repudiable asesinato, a los señores abogados defensores de esta justa causa por este importante e histórico triunfo. Con las matanzas de Barrios Altos y de la Cantuta y otros asesinatos perpetrados por el gobierno del ahora condenado expresidente, se lastimó la naturaleza humana. Por eso hace bien el tribunal presidido por el magistrado San Martín en calificar como crímenes de lesa humanidad los perpetrados. Nuestra casa de estudios, así como ha condenado la barbarie del Grupo Colina y otros destacamentos criminales inspirados, alimentados y estimulados por el fujimorismo, quiere reiterar que es contraria a todas las formas de violencia que puedan darse en la sociedad peruana. Y decimos de que estamos empeñados en el fomento de una cultura de paz en nuestra universidad para que nunca más los hogares de nuestros docentes, los hogares de nuestros estudiantes se enluten. Les reitero pues a todos ustedes, señores periodistas, señores familiares, señores abogados, las muestras más claras y plenas de nuestra felicitación, de nuestra solidaridad con vuestra causa. Muchas gracias. Bueno, algunas preguntas que tuvieran a bien formular. Señor Severo, respecto a lo que ustedes señalan de que no termina allí la labor que están realizando y esta sentencia sirve como precedente, ¿qué otros, además del expresidente Fujimori, qué otros mandatarios también tendrían que realizarse y qué determinados casos? Bueno, hay casos que tienen que ver con Colina que están en curso. En la base naval hay casos que están desarrollándose lentamente, pero de forma paralela. Ha quedado claramente establecido que junto a Fujimori actuó Vladimiro Montesinos, pero también Nicolás de Bari y Hermosa Ríos. Y esa troika, hoy ha sido condenado Fujimori, está pendiente Montesinos y Hermosa Ríos. Está pendiente la confirmación por la Suprema de la condena de 35 años a Salazar Monroe. Hace menos de 10 días fue la audiencia, la diligencia oral para los alegatos finales. Estamos ahora, estoy seguro que esta sentencia llevará a la Sala Penal de la Suprema a confirmar la sentencia contra Salazar Monroe. Y hay muchos otros casos, como hemos mencionado, están los familiares del Santa acá, están los del periodista Pedro Yauri, están los de Caraqueño, en fin, crímenes perpetrados por Colina. Y de los otros periodos de la violencia, desde el movimiento de derechos humanos hemos tenido una clara definición. Nosotros vamos a promover acceso a la justicia de todas las épocas de la violencia, 80, 85, 85, 90, de las diversas regiones del país en donde se perpetraron estas graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a derechos humanos, es decir, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Ucayali, Huánuco, Cerro de Pasco. Y por tanto, en esa tarea estamos abocados, estamos comprometidos, no solamente las organizaciones que hoy estamos representando a Cantuta y Barrios Altos, sino el conjunto de las organizaciones de quienes integramos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a lo largo y ancho del país. Por eso, ese es nuestro compromiso y en esa tarea continuaremos bregando en estos meses, en estos años futuros. ¿Se incluye también el caso de Castro Castro? Todos los casos. Está pendiente una ampliación de extradición ante la Corte Suprema de Chile para ver el caso Castro Castro y el caso Chavín de Huántar. Pues
esperemos que esta administración, este Consejo de Ministros, hace unos días escuché al viceministro de Justicia que ya estaban listos los expedientes, que ya se había corregido, subsanado algunos errores en la formulación como si fueran nuevas extradiciones, y no son nuevas, son ampliación de las extradiciones ya otorgadas. Entonces estamos en eso y seguiremos atentos y vigilantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué posibilidades hay que nos manejamos con entrada a nivel jurídico que el expresidente sea beneficiado con beneficio penitenciario? Bueno, a ver, en principio queda claro que el tribunal, ratificando una posición o una línea jurisprudencial que emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias, también definida ya por algunas salas penales de la Corte Suprema y en decisiones del Tribunal Constitucional, este tribunal en su decisión del día de hoy, ha declarado que los casos de Barrios Altos y la captura son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no pueden acoger, los autores no pueden acogerse a amnistías, indultos, a las prescripciones o a cualquier extensión de responsabilidad. El tema de los beneficios penitenciarios es otro y por supuesto todo condenado tiene la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios. Bueno, invitamos a los observadores internacionales a que pasen por el... Para poder también nosotros nos integramos. Por favor, a los colegas también.